Muy bien, jóvenes, en este caso vamos a ver la parábola. Tenemos cuatro opciones de parábola que vamos a ver. Dos son horizontales, o sea, con eje horizontal, y dos son con eje vertical. Para cada una tenemos una ecuación diferente y parámetros que vamos a considerar. Vamos a ver primero las horizontales. Las partes de la parábola son las siguientes. Nosotros nos va a convenir siempre poner el vértice de la parábola en el centro de nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos el eje X, el eje Y. Como se puede dar cuenta, el vértice de esta parábola está en el centro del plano cartesiano y esta parábola abre hacia la derecha, hacia el lado eje X positivo. Entonces esta parábola tiene su foco y su lado recto concuerda o es una línea que pasa por el foco. Del vértice al foco tenemos una distancia que se llama A y el eje se les llama parábolas horizontales porque su eje de simetría es horizontal. La directriz está en el lado negativo y vamos a usar las siguientes fórmulas. Si tenemos una parábola horizontal viéndose a la derecha, la ecuación sería y cuadrada es igual a 4ax, el foco está en la coordenada a, 0 y la directriz en menos a, o sea que de aquí a acá eso también vale a, y la longitud del lado recto es el valor absoluto de 4a. El lado recto es una línea que pasa por el foco y que une los dos lados de la parábola. Ese es el lado recto. Muy bien, si tenemos una parábola horizontal viéndose a la izquierda, quiere decir que está viéndose al lado negativo del eje X. Su ecuación sería y cuadrada es igual a menos 4ax. Si se fijan es lo mismo, simplemente le cambiamos el signo. El foco está en menos a, 0 porque no estamos moviéndonos en el eje Y. La directriz está también a la misma distancia del vértice del foco, pero del lado positivo, x es igual a A, y el lado recto se calcula igual, valor absoluto de 4a. Ahora, tenemos también parábolas con eje de simetría vertical. Tenemos el eje X, el eje Y. Cuando la parábola es con eje de simetría vertical y está viendo hacia arriba, vamos a usar esta ecuación. Si se fijan, ya no utilizamos y, sino que ahora utilizamos x cuadrada es igual a 4ay. ¿Por qué? Porque la parábola está viendo hacia el lado positivo. El foco está en 0, a. ¿Por qué? Porque ahora no nos movemos en el eje x, sino que nos movemos en el eje y. La directriz está en menos a. ¿Por qué? Porque estamos viendo hacia abajo. El lado recto se calcula igual, valor absoluto de 4a. Cuando nuestra parábola es de eje de simetría vertical y viendo hacia abajo, pasa exactamente lo mismo que lo de arriba. Ahora, como está viendo hacia el lado negativo, es x cuadrada igual a menos 4ay. El foco está en 0, menos a. La directriz en a porque ahora se pasa al lado positivo. Y el lado recto se calcula igual. Vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplican estas ecuaciones. Muy bien, jóvenes, vamos a ver un ejemplo de la ecuación de la parábola y nos dice lo siguiente. Encuentra la ecuación de la parábola y los elementos que se solicitan, o sea, estos que están aquí, ¿vale? Cuyo vértice está en el origen y su foco en 3,0. Muy bien, vamos a ver primero de qué clase de parábola se trata para ver qué ecuación vamos a usar. Recuerden que tenemos cuatro opciones. Entonces, vamos a dibujar así rápido un plano cartesiano, X y Y. Y vamos a ver lo que nos dice. Dice que el vértice de la parábola está en el origen. Entonces el vértice está en el origen y su foco en 3,0. Recuerden que esta es la distancia en X y la distancia en Y. Entonces en Y no tenemos nada, por lo tanto se va a tratar de una parábola con eje horizontal. Vamos a ver ahora de qué tipo. Y dice que está en el 3,0. Entonces vamos a hacer aquí rápido una grafiquita. 1, 2, 3. 3,0, este es el punto 3,0. Entonces aquí está el foco, por lo tanto esta parábola, recuerden que siempre está abierta hacia el foco, está viendo hacia la derecha. ¿Qué ecuaciones vamos a usar entonces? Para una parábola con eje horizontal que ve hacia la derecha, la ecuación es y cuadrada es igual a 4ax, ¿vale? Ahora, también sabemos que su foco
está en los puntos A, 0. También sabemos que su directriz está en el punto X igual a menos A, y sabemos que su lado recto se calcula con el valor absoluto de 4 veces el parámetro A. Ahora, en este problema nos están pidiendo el parámetro A, su ecuación, su directriz, su lado recto. Si se fijan, todo esto lo puedo sacar de las ecuaciones que me da solo saber qué tipo de parábola es. Sin embargo, también me pide las coordenadas de los extremos del lado recto. Recuerden que el lado recto es una cuerda que pasa los puntos extremos de la parábola y que pasa por el foco. Este es el lado recto. Y según nosotros mide 4 veces A. Entonces nos están pidiendo calcular estas coordenadas. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. El inciso A nos pide calcular el parámetro A. Nos vamos a ayudar de la ecuación del foco o de los datos que yo tengo del foco. Dice que el foco siempre está en las coordenadas A, 0, y nos dan como dato que el foco de nuestra parábola está en las coordenadas 3,0. Entonces yo puedo igualar esas dos coordenadas porque son del foco, las dos son la misma cosa. Entonces, si se dan cuenta, yo de aquí puedo sacar el parámetro A. ¿Por qué? Porque el parámetro en X y el parámetro en Y, si estamos hablando de la misma coordenada, tienen que ser igual. Entonces 0 es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto 3 es igual a A. Entonces A es igual a 3. Entonces de ahí, chavos, saco mi parámetro A y ese ya lo tengo. Muy bien. Vamos a calcular ahora su ecuación para el inciso B. Para el inciso B nos dice que la ecuación para este tipo de parábola, recuerden que si estuviera viendo hacia la izquierda, eso sería menos y cambiarían algunas cosas. Si estuviera viendo para arriba o para abajo, eso lo vemos en el formulario que vimos hace un rato. Para esta parábola es y cuadrada es igual a 4ax. ¿Sale? Entonces, el inciso B, ¿a qué es igual? Si yo ya conozco que el parámetro A, yo puedo sustituirlo en esta ecuación y me queda que es y cuadrada es igual a 4 por 3 que vale A por X. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la ecuación me queda y cuadrada es igual a 4 por 3, 12x. Y esa es la ecuación de mi parábola. Muy bien. Vamos a pasar al inciso C. El inciso C me pide su directriz. Según mis datos, la directriz de este tipo de parábola siempre está en el punto X igual a menos A. Entonces yo ya conozco que A vale 3, entonces X es igual a menos 3. Y entonces yo cuento 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está la directriz de esa parábola. Vamos con el inciso D. Para el inciso D me está pidiendo las dimensiones del lado recto. Según esto, el lado recto sí es igual para todas las parábolas. Es igual al valor absoluto de 4 veces A. ¿Por qué dice valor absoluto? Porque puede que A sea negativo, por ejemplo, como cuando la parábola es con eje horizontal, pero viendo hacia la izquierda, el parámetro A sería negativo. Sin embargo, sacamos valor absoluto y siempre va a ser positivo. Entonces calculo el lado recto, es el valor absoluto de 4A, entonces es 4 por 3, eso me da valor absoluto de 12, y si yo saco eso me da 12. Entonces, si se fijan, está muy sencillo el tema. Ya llevamos 4 incisos. Sin embargo, nos faltan las coordenadas de los puntos extremos del lado recto, que son estos de acá. ¿Cómo le hacemos? Si se fijan,
Yo lo que tengo que hacer es que, si se dan cuenta, en X las tres coordenadas, tanto la del punto extremo de arriba del lado recto y la del punto de abajo del lado recto, junto con el foco, las tres coordenadas en X son 3. Lo único que me falta saber es la coordenada en Y del punto de arriba y la coordenada en Y del punto de abajo. ¿Cómo vamos a hacerle esto? Muy bien. Entonces, vamos a llamarle lado recto superior, ¿vale? Va a ser, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ponerle al punto A, ¿vale? Y en Y va a ser el lado recto dividido entre 2, pero positivo, y el lado recto inferior, ¿sale? Que vendría siendo este. Vamos a ponerle los nombres para que no se me pierdan: lado recto superior, lado recto inferior. Va a ser mi coordenada A, coma, menos el lado recto dividido entre 2, ¿vale? Y esas van a ser las coordenadas. Vamos a hacerlo. Lado recto superior es igual a mi coordenada A, que vale 3, coma, el lado recto que me salió 12 dividido entre 2. ¿Esto aquí es igual? A 3,6. Y esas son las coordenadas de este punto. 3,6. Muy bien. Vamos a hacer ahora el lado recto inferior. Lado recto inferior es igual a mi coordenada A, que vale 3, coma, menos el lado recto entre 2, que sería menos 12 entre 2. ¿Y esto qué es igual? A 3, menos 6. Y esas son las coordenadas de los extremos de mi lado recto. Como se pueden dar cuenta, no está difícil. Simplemente el problema radica en, con los datos que me da el problema, identificar de qué tipo de parábola se trata y aplicar las fórmulas para ese tipo de parábola. Ya tenemos aquí una forma de calcular las coordenadas del lado recto. ¿Qué pasa si te toca una parábola que sea vertical? ¿Cómo le haces? Cambiamos de lugar el lado recto. Vamos a suponer que tú tienes una vertical. Aquí le vamos a poner, ¿vale? ¿Cómo pondrías el lado recto? En este caso ahora sería derecho e izquierdo, ¿sale? Lado recto derecho lo voy a poner, ¿por qué? Porque la parábola vendría siendo así. Aquí tenemos el foco, aquí tenemos el lado recto izquierdo y lado recto derecho, ¿vale? ¿Cómo calculo esas coordenadas? Muy bien. Cuando la parábola es vertical, el parámetro A no va a cambiar. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Al lado recto entre 2, A, y el lado recto de la parte izquierda vendría siendo el lado recto entre 2, menos el lado recto entre 2, A. Y así es como cambiaría. Si se dan cuenta, solamente los cambiamos de lugar con respecto a los horizontales.